Neymar, el príncipe que nunca pudo ser rey. Hubo un momento en el que Neymar parecía destinado a heredar el fútbol, no a ser una estrella, no a ser un jugador espectacular, sino directamente a heredarlo. Porque cuando Messi y Cristiano dominaban el mundo, había un chico brasileño que parecía tener todo lo necesario para ser el siguiente rey. Tenía el talento, tenía la magia, tenía el regate, tenía Brasil en la espalda. Tenía carisma, personalidad, sonrisa, estilo y esa sensación que muy pocos jugadores provocan. La sensación de que algo podía pasar cada vez que tocaba la pelota. Pero la historia de Neymar terminó convirtiéndose en una de las preguntas más difíciles del fútbol moderno. Algunas de ellas son: ¿desperdició su talento? ¿Tuvo mala suerte? ¿Las lesiones lo destruyeron? ¿La fama llegó demasiado pronto? ¿O simplemente nació en la época equivocada, obligado a competir contra dos monstruos llamados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Porque Neymar ganó muchísimo. Ganó Libertadores, ganó Champions, ganó Ligas, ganó con Brasil, fue parte de uno de los mejores tridentes de la historia, fue el fichaje más caro hasta la fecha de todos los tiempos y terminó convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección brasileña, la más grande a nivel histórico. Pero aún así, cuando hablamos de Neymar casi siempre queda una sensación extraña, como si algo faltara, como si hubiéramos visto un jugador capaz de tocar el cielo, pero que nunca terminó de sentarse en el trono. Esta es la historia de Neymar, el príncipe que nunca pudo ser rey. Neymar da Silva Santos Jr. nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil. Su padre, Neymar Santos, había sido futbolista, no una superestrella, no un ídolo mundial, un futbolista de esos que conocen el sueño desde adentro, pero también conocen el golpe de no llegar tan alto como imaginaban. Su madre, Nadine, fue una figura clave en su vida familiar. Neymar creció junto a su hermana Rafaela en una familia donde el fútbol no era solo un juego, era una posibilidad, una puerta, un camino. Su papá se dio cuenta muy pronto de que su hijo tenía algo diferente, y con el tiempo Neymar no solo tenía su padre, sino tenía a su representante, su consejero y su escudo, y también una de las figuras más discutidas alrededor de toda su carrera. Pero antes del dinero, antes de Barcelona, incluso antes de París, los tiempos eran diferentes. Neymar era simplemente un niño brasileño jugando en la calle y en el futsal. Y eso se notaba, porque Neymar no aprendió el fútbol como un jugador europeo criado desde pequeño en sistemas rígidos, posiciones exactas y decisiones seguras. Neymar aprendió a jugar como se juega en Brasil, con libertad, picardía, caños, con amagues, con esa idea de que el balón no solo se toca para avanzar, sino también para provocar sonrisa y emoción. Y desde muy chico Neymar no parecía un futbolista normal, parecía un show, un niño flaco, rápido, atrevido, que jugaba como si cada partido fuera también una presentación. Y ahí empieza la primera gran contradicción de su vida, porque esa alegría que lo hizo especial, con el tiempo también sería usada en su contra. Cuando regateaba decían que provocaba, cuando bailaba decían que no era serio, cuando sonreía decían que no tenía hambre. Pero lo que muchos no entendían es que Neymar nunca separó el fútbol de la diversión, y quizá ese fue su don más grande. Neymar llegó a Santos siendo apenas un niño, y eso ya tiene peso, porque Santos no es cualquier club. Santos es Pelé, Santos es historia, Santos es Brasil exportando magia al mundo entero. Entonces, cuando Neymar empezó a aparecer, la comparación era inevitable. No porque jugara igual que Pelé, sino porque en Santos, cada vez que aparece un niño demasiado especial, Brasil entero se pregunta si está viendo al próximo elegido. Neymar debutó profesionalmente en 2009, con apenas 17 años, y muy rápido quedó claro que no era una promesa común. Sus partidos parecían compilaciones de YouTube. Regates, sombreros, bicicletas, paredes, goles imposibles, celebraciones, peinados, sonrisas. Neymar era fútbol y espectáculo en una misma persona. Y Santos, que llevaba años esperando volver a ser protagonista continental, encontró en él una razón para soñar. En 2010 ganó el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil. En 2011 volvió a ganar el Paulista. Y ese mismo año llegó el gran golpe, la Copa Libertadores. Santos no ganaba la Libertadores desde la época de Pelé, casi medio siglo esperando, y Neymar, con apenas 19 años, fue la cara de ese regreso.
En la final contra Peñarol, Santos ganó 2-1 en la vuelta, Neymar marcó y el club volvió a tocar la gloria continental. Para Brasil entero eso fue una señal. El niño ya no solo era una promesa, era una realidad. Y ese mismo año Neymar ganó el premio Puskás por un golazo contra Flamengo. Un gol que resume perfectamente quién era. Recibe de lejos del área, se lleva rivales, combina, sigue corriendo, vuelve a recibir, engaña y define. Y todo parecía improvisado, como si su cerebro fuera más rápido que el partido. Europa ya lo quería, Real Madrid lo miraba, Barcelona también lo quería. Chelsea había estado un poco cerca de su representante, es decir, su papá, pero Neymar decidió quedarse un poco más, y eso aumentó todavía más el mito, porque mientras otras joyas sudamericanas se iban rápido, Neymar seguía en Brasil, llenando estadios, apareciendo en comerciales, siendo portada, siendo un fenómeno cultural. No era solo un futbolista más, era el rostro de una generación entera. El chico que Brasil quería ver campeón del mundo en casa, el heredero de una camiseta que pesa más que casi cualquier otra en el planeta, la 10 de Brasil. Pero el fútbol brasileño ya le estaba empezando a quedar un poco chico, y tarde o temprano Neymar tenía que cruzar el océano. En 2013, después de tener un muy buen ranking en el Balón de Oro, Neymar fichó por el Barcelona, y el movimiento no era cualquier cosa. Neymar llegaba al club donde jugaba Lionel Messi. Y era una de las grandes preguntas de ese momento. ¿Podía Neymar adaptarse a Europa? ¿Podía dejar de ser el centro absoluto? ¿Podía compartir escenario con el mejor jugador del mundo? Porque en Santos todo giraba alrededor de Neymar, lógicamente. En Barcelona todo giraba alrededor de Messi. Y eso no es un detalle menor, aunque lo parezca al principio. Muchos jugadores con ego de estrella no sobreviven cuando tienen que pasar de ser el sol a ser parte de un sistema entero. Pero Neymar lo hizo, y al principio lo hizo bastante bien. Su primera temporada fue de adaptación, tuvo momentos brillantes, pero también bastante presión. Había expectativa, dudas, ruido por el fichaje y un fútbol completamente diferente. Pero cuando llegó Luis Suárez, todo cambió. Messi, Suárez, Neymar, la conocida mundialmente como la MSN, probablemente uno de los tridentes ofensivos más temidos en la historia del fútbol moderno. No era solo que metieran goles, era cómo se entendían dentro de la cancha. Messi atraía rivales y encontraba pases que nadie veía. Suárez mordía cada jugada como si fuera la última. Neymar rompía por izquierda con esa mezcla de calle brasileña y precisión europea. La MSN no parecía un ataque, parecía un caos organizado. Y en la temporada 2014-2015 el Barcelona fue una máquina. Ganó la Liga, ganó la Copa del Rey y ganó la Champions. Es decir, ganó el triplete. Y en la final de Berlín contra la Juventus, Neymar marcó el tercer gol para cerrar el definitivo 3-1. Ese fue probablemente el punto más alto de Neymar en toda Europa, porque no solo estaba cargando solo, no tenía todo el peso encima, no tenía que demostrar cada semana que era el salvador de un proyecto, simplemente jugaba. Y cuando Neymar juega libre, Neymar es uno de los futbolistas más hermosos de ver como espectador. En 2015 quedó tercero en el Balón de Oro, detrás de Messi y Cristiano. Y ahí nació la sensación más fuerte. Neymar era el siguiente, Neymar era una fantasía, no era marketing. Realmente parecía que el jugador destinado a tomar el trono cuando los dos monstruos bajaran era Neymar. Sin embargo había un problema, Messi no bajaba, Cristiano tampoco bajaba, empezaban a pasar los años y ninguno de los dos bajaba su nivel. Y Neymar empezó a entender que mientras siguiera en Barcelona tal vez siempre habría una sombra encima de él, una sombra llamada Messi. De hecho, si hay un partido que explica la carrera de Neymar en Barcelona, es la remontada contra el PSG en 2017. Barcelona había perdido 4-0 en París. Parecía completamente eliminado, no casi eliminado, directamente eliminado. Nadie remonta un 4-0 en Champions, y menos contra un equipo lleno de estrellas. Pero en el Camp Nou pasó algo imposible. Barcelona llegó al minuto 88 necesitando 3 goles, 3, y ahí apareció Neymar. Tiro libre perfecto, gol. Penal, gol. Última jugada, centro de Neymar, Sergi Roberto aparece 6-1. El estadio explota, el mundo no entiende nada. Y aunque Messi era Messi, esa noche el gran protagonista futbolístico fue Neymar. Neymar hizo de todo. Marcó, asistió, condujo, creyó cuando casi nadie creía. Ese partido debió de ser su coronación en Barcelona. El momento en el que el mundo dijera, este es el heredero. Pero irónicamente fue una de las noches que más pudo empujarlo a irse, porque después de una actuación gigantesca,
La imagen más repetida volvió a ser Messi, celebrando con la afición, y eso no significa que Messi hiciera algo mal. Messi era el símbolo del club, era el mejor jugador del mundo, es normal que las cámaras se vayan con él. Pero para Neymar tal vez quedó una idea dando vueltas. Si incluso en mi noche más grande el relato sigue siendo Messi, ¿cuándo va a ser el mío? Y ahí entra la decisión más importante de su carrera, y para mí la decisión que lo cambió absolutamente todo, uno de los más grandes what if en la historia del fútbol. En 2017 Neymar se fue al Paris Saint-Germain. El PSG pagó su cláusula de rescisión, 222 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del fútbol. Y no solo fue una transferencia, fue un terremoto. Cambió el mercado, cambió los precios, cambió la relación de poder entre clubes y cambió para siempre la forma en la que se habla de Neymar. Porque la pregunta era clara: ¿se iba por dinero? ¿Se iba por ego? ¿Se iba para salir de la sombra de Messi? ¿O se iba para poder ganar un Balón de Oro a nivel individual, poder destacar un poco más en otro club? Probablemente había un poco de todo eso, pero deportivamente el mensaje era evidente: Neymar quería su propio reino. En París ya no iba a ser el compañero de Messi, iba a ser el proyecto, el jugador franquicia, la cara de una institución obsesionada con ganar la Champions League, la cual él ya había levantado previamente. Y al principio la idea tenía sentido. El PSG tenía dinero, plantilla, ambición y una ciudad enorme detrás. Neymar llegaba en su prime absoluto con 25 años. No era tarde, no era una apuesta vieja, era el momento perfecto para construir un equipo alrededor del brasileño. Pero el fútbol no siempre respeta los planes que parecen trazados. Y en París empezó otra historia. Una historia de talento brutal, pero también de lesiones, frustración, críticas y noches que nunca terminaron de cerrar. Neymar ganó muchísimo en Francia, ganó ligas, ganó copas, supercopas, títulos domésticos, pero con el PSG ganar en Francia no era suficiente, era casi una obligación. Para Neymar el único examen real era la Champions, y ese examen una y otra vez se volvió doloroso. El Neymar del PSG tuvo noches increíbles. Él mismo llegó a decir que es su mejor versión en el fútbol. Eso es subjetivo y cada quien tendrá su opinión. Eso hay que decirlo. Pero a veces la narrativa se va al extremo y parece que Neymar fracasó completamente en París. Y no realmente. Neymar jugó partidos de un nivel absurdo. Regateó, asistió, marcó, decidió eliminatorias, hizo jugar mejor al PSG que cuando estaba sano. El problema fue una última fase. Cuando estaba sano, porque su época en París estuvo marcada por lesiones en momentos clave, lesiones en el pie, lesiones musculares, recuperaciones largas, regresos a medias, y casi siempre cuando la Champions entraba en su parte más importante, el cuerpo de Neymar empezaba a fallar. Eso destruye cualquier proyecto, porque un jugador puede ser el más talentoso del mundo, pero si no está disponible en marzo, abril y mayo, el equipo se queda sin su estrella cuando más la necesita, y mientras el cuerpo fallaba, la relación con el entorno se volvía más tensa, aficionados criticándolo, medios hablando de fiestas, rumores de regreso a Barcelona, debates sobre su compromiso, y el PSG no era un lugar fácil para construir un legado, y Neymar tampoco ayudó siempre a apagar ese incendio. A veces parecía que respondía con silencio, y a veces parecía que simplemente estaba cansado. En 2020 tuvo su gran oportunidad. El PSG llegó a la final de la Champions contra el Bayern Múnich. Era el momento, el partido que podía cambiarlo absolutamente todo. Si Neymar ganaba esa Champions, el relato de su etapa en París sería completamente distinto. Pero el PSG perdió 1-0. Neymar terminó llorando. Eso sí hay que decirlo, con una actuación impresionante de Neymar. En realidad, si tú te pones a ver la final, para nada fue culpa del brasileño. Pero bueno, en fin, otra vez apareció esa misma sensación. Cerca, muy cerca, pero no suficiente. Es uno de los grandes temas de su carrera. Neymar casi siempre estuvo cerca de algo enorme. Cerca del Balón de Oro, cerca de liderar al PSG a la Champions, muy cerca de darle a Brasil el Mundial, cerca de ser el heredero definitivo. Pero el fútbol, por una razón u otra, casi siempre le cerró la puerta en la cara. Porque si ser Neymar en clubes era complicado, con la selección todavía más, porque Brasil no esperaba jugadores buenos, esperaba mitos, estaba acostumbrado a tener siempre a una superestrella en su equipo, llámale Pelé, Garrincha, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká. La camiseta 10 de Brasil no pesa, aplasta,
y Neymar la recibió en una época complicada. Brasil venía buscando recuperar una identidad, y cuando en el Mundial de 2014 se jugó en casa, Neymar no era solo el mejor jugador del equipo, era la esperanza de todo un país. Brasil quería ganar en Brasil, borrar fantasmas, levantar la copa frente a toda su gente, y Neymar empezó bastante bien el torneo, goles, personalidad, liderazgo, pero en cuartos de final contra Colombia todo se rompió, una rodilla en la espalda, fractura de vértebra, Neymar fuera del Mundial, y Brasil sin su estrella se fue a semifinales contra Alemania. Lo que pasó después ya es historia. 7-1 en su casa en Brasil, una herida nacional, y aunque Neymar no jugó ese partido, su ausencia quedó para siempre ligada a esa tragedia. La pregunta quedó flotando, ¿habría cambiado algo con Neymar en cancha? No lo sabemos, pero emocionalmente Brasil perdió a su símbolo justo antes de su peor noche. Después vino 2016, Río de Janeiro, o Juegos Olímpicos. Brasil nunca había ganado el oro olímpico en fútbol masculino, y otra vez Neymar cargaba al país encima. Final contra Alemania, Maracaná, empate 1-1, penales, y el último penal fue suyo. Neymar caminó, pateó, gol. Brasil ganó su primer oro olímpico y Neymar cayó de rodillas llorando. Ese fue uno de los momentos más importantes de su carrera a nivel selección, porque por una vez el peso terminó en alivio, pero los mundiales siguieron siendo crueles con Ney. En 2018 Neymar llegó con dudas físicas, Brasil quedó eliminado por Bélgica, y en vez de hablar solo de su fútbol, el mundo habló de sus caídas, de sus exageraciones, de los memes. Eso fue durísimo para su imagen. Porque Neymar siempre fue un jugador que recibía muchas faltas, pero también había una percepción de que dramatizaba demasiado, y en 2018 esa narrativa explotó. El fútbol dejó de discutir su talento y empezar a discutir su teatro. Después llegó Qatar 2022, Neymar volvió a lesionarse en el torneo, volvió para las fases importantes y contra Croacia marcó un golazo en tiempo extra, un gol que parecía histórico, un gol que lo empataba con Pelé como máximo goleador de Brasil, un gol que parecía mandar a Brasil a semifinales de la Copa del Mundo, pero Croacia empató, Brasil perdió en penales y Neymar ni siquiera alcanzó a patear. La imagen fue devastadora, Neymar llorando, sus compañeros intentando consolarlo, otra oportunidad mundialista rota. Y hay que decir algo, en esta ocasión Neymar hizo todo lo que pudo, anotó un golazo en tiempos extras. Lo que pasa es que creo que sus compañeros no estuvieron a la altura de él para nada. Después, en 2023, Neymar superó oficialmente el récord de Pelé y llegó a 79 goles con Brasil. Eso debería ser suficiente para convertirlo en intocable, pero con Neymar nunca es tan simple, porque incluso teniendo el máximo goleador histórico de Brasil, para muchos todavía faltaba el título, el Mundial. Y ahí está la crueldad. Neymar puede ser estadísticamente el máximo goleador de Brasil, pero en la memoria de muchos no está por encima de Pelé, Ronaldo o Ronaldinho. No porque no haya sido enorme, sino porque con Brasil la grandeza casi siempre se mide en copas del mundo. Y bueno, si Neymar no tiene, entonces la pregunta se contesta sola. Sin embargo, hay otra pregunta incómoda en la historia de Neymar. ¿Su carrera fue culpa de sus decisiones o de sus lesiones? Porque es fácil decir que Neymar no tuvo disciplina, es fácil decir que eligió mal, es fácil decir que le gustaba demasiado la fiesta, la fama, el ruido, etc. Pero también hay que ver la otra parte. Neymar fue un jugador castigadísimo físicamente, porque su propio estilo de fútbol incitaba a las faltas. Regatea, encara, frena, arranca, humilla a defensores, y cuando humillas defensores muchos no te perdonan. En Santos lo golpeaban, en España lo golpeaban, en Francia lo golpeaban, con Brasil lo golpeaban, y su cuerpo empezó a pagar factura. La factura de 2014 no fue una falta de disciplina. Las lesiones en momentos clave no siempre fueron culpa suya, pero también es cierto que alrededor de Neymar siempre hubo ruido. Fiestas de cumpleaños enormes, viajes, póker, publicidad y celebridades. Un estilo de vida que daba munición a sus críticos. Y cuando un jugador se lesiona mucho, cada fiesta se convierte en evidencia para que los que tenían una opinión formada la tuvieran todavía más. Si bien juega bien, es alegría brasileña, si se lesiona, es falta de compromiso. Esa fue la trampa narrativa de Neymar. Todo lo que lo hacía atractivo como estrella también se usó para cuestionarlo como profesional. Y por eso su carrera es difícil de juzgar. Porque sí, quizá pudo cuidarse más, quizá pudo haber elegido mejor, quizá pudo haberse quedado en Barcelona y construir un legado muy diferente.
pero también quizás simplemente tuvo una mala suerte en los momentos donde la historia se decide, y esa es la parte más triste, porque el fútbol no recuerda tanto lo que pudiste ser, recuerda lo que fuiste cuando la puerta estaba abierta, y Neymar muchas veces llegó a esa puerta lesionado. En 2023, Neymar dejó al PSG y fichó por el Al Hilal. La operación fue reportada por alrededor de 90 millones de euros, y aunque Arabia Saudita estaba fichando muchas estrellas, el movimiento se sintió extraño. Neymar todavía no era viejo, todavía tenía bastante talento por dar, todavía podía competir en Europa, al menos en teoría, pero su cuerpo ya no era el mismo, su relación con el PSG estaba rota. Y además hay que agregar que en el PSG también estaba empezando a ser un poco la sombra de otro jugadorazo llamado Kylian Mbappé. Ya no era la estrella absoluta de ese PSG, y el fútbol europeo parecía haber dejado de esperarlo. En Al Hilal la historia prácticamente nunca empezó, jugó poco, se lesionó gravemente, pasó meses fuera y de pronto el fichaje que debía ser una nueva etapa terminando nada más que un epílogo prematuro. Neymar, el jugador que alguna vez debía heredar el trono de Messi y Cristiano, estaba lejos de Europa, lejos de Champions, lejos del centro competitivo del fútbol, y eso dolió. No porque Arabia no tenga ningún tipo de valor, sino porque Neymar parecía no tener todavía nada grande, tenía una deuda con el fútbol, pero entonces apareció un giro simbólico. Él regresó a Santos, el lugar donde todo empezó, el club que lo vio convertirse en un fenómeno mundial, el club donde fue niño, estrella, campeón y esperanza al mismo tiempo. Neymar volvía a casa. Y esa imagen tiene algo muy fuerte, porque cuando una carrera no termina como todos imaginaban, volver al origen puede sentirse como derrota, o como una forma de sanar. Santos no era el escenario más grande, pero sí era el escenario más Neymar, y quizá eso necesitaba, volver a jugar donde alguna vez fue libre, donde no tenía que cargar con el peso del PSG, de la Champions, del Balón de Oro, de las críticas, etc. Volver a jugar donde simplemente era Neymar. Y su carrera con Brasil realmente está llegando a su último capítulo. Venimos de su última Copa del Mundo, donde también por lesión no pudo jugar muchos partidos. Y en el último que jugó contra Noruega, es verdad, anota su penal, pero no le basta. Noruega vence a Brasil en cuartos de final de probablemente la última Copa del Mundo de Neymar. Entonces llegamos a la gran pregunta, ¿qué fue Neymar? ¿Un fracaso? No. En mi opinión no. Decir que Neymar fracasó es una exageración absurda. Un fracaso no gana Libertadores, un fracaso no gana Champions, un fracaso no es parte de uno de los mejores tridentes de la historia, un fracaso no es el fichaje más caro de la historia del fútbol, un fracaso no es el máximo goleador histórico de Brasil. Un fracaso no hace que una generación entera aprenda regates viendo sus videos. Pero también sería mentira decir que Neymar cumplió todo lo que prometía, porque Neymar no prometía ser bueno, prometía ser histórico a un nivel todavía más alto, prometía pelear balones de oro constantemente, prometía liderar a Brasil a una Copa del Mundo, prometía ser el heredero de Messi y Cristiano, y eso no terminó pasando. Ahí está la contradicción. Neymar tuvo una carrera para el 99% de los futbolistas sería un sueño imposible, pero para Neymar se siente incompleta, no por lo que ganó, sino por lo que parecía destinado a ganar, y quizá ese es el precio de haber sido demasiado talentoso demasiado pronto. Cuando eres normal, la gente celebra tus logros. Cuando eres Neymar, la gente lamenta tus casi Balón de Oro, casi rey del PSG, casi campeón del mundo, casi heredero, casi eterno. Pero incluso con todos esos casi, hay que decir algo que nadie le puede quitar. Neymar fue diferente. No fue un robot, no fue un atleta perfecto, no fue el jugador más disciplinado de su era. Pero fue uno de los futbolistas capaces de hacer que una jugada pareciera una fiesta. Uno de los últimos que todavía jugaba con esa sensación de calle, de improvisación, de atrevimiento, de Brasil. Y eso también vale, porque el fútbol moderno cada vez se volvió más táctico, más físico, más ordenado, más medido. Neymar fue un desorden dentro del orden. Fue una fantasía dentro de un deporte que cada vez permite menos esa fantasía. Fue un jugador que incluso cuando te frustraba no podías dejar de mirar. Tal vez Neymar nunca fue rey, pero fue príncipe por una razón, porque durante años todos lo miraban como el siguiente, todos esperaban que en algún momento diera el paso definitivo. Y aunque para muchos no los dio, yo quiero decir algo, estoy agradecido con Neymar porque me hizo volver a sentir esa magia del fútbol que cada vez está menos presente en la actualidad. Y también Neymar es la prueba de que todo necesita tiempo.
porque tal vez nos estamos ilusionando actualmente con jugadores muy jóvenes que prometen mucho, pero en realidad ellos no lo prometen, sino simplemente juegan al fútbol y lo hacen de manera maravillosa, lo cual nosotros como aficionados hacemos algo terriblemente mal, que es ponerles expectativas demasiado altas. Queremos que lleguen a ser del nivel de Cristiano o Messi, pero la realidad es que muy pocos pueden hacer eso, y Neymar nunca prometió que iba a ser el mejor jugador del mundo, nunca dijo nada de eso al respecto, él solo jugaba y nosotros como aficionados le poníamos un peso encima. Para cerrar, quiero definir o intentar definir a Neymar como un jugador imperfecto, pero brillante, frustrante, mágico y humano, y tal vez esa sea la mejor forma de recordarlo, no como el futbolista que no llegó a ser Messi, no como el heredero que no tomó el trono, sino como Neymar, el niño de Brasil que durante años hizo que el fútbol pareciera una fiesta, y aunque nunca terminó siendo el rey, nadie podía negar que cuando Neymar estaba inspirado, el mundo entero quería verlo jugar. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó, te agradecería que me regalaras un like, una suscripción, un comentario de qué te ha parecido este video, sugerencias para los siguientes. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Bye.